Bueno, vamos a entrar ahora con el siguiente paquete, el siguiente circuito más técnico, y vamos a hablar con don Raúl Briones Llorente, doctor ingeniero, especialista, como no puede ser menos, en eficiencia energética y sostenibilidad, que nos viene de la UBU, de la Universidad de Burgos, y que pues nos va a hablar de algo tan sencillo como abrigar un edificio, que no es tan solo por un abrigo, es algo más. Y de eso vamos a hablar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me parece que se me acaba también de estropear toda la presentación, la maquetación. La voy a traer en PDF por eso, pero no en el PDF, o sea que disculpas por adelantado. Bueno, yo vengo efectivamente de la Universidad de Burgos, del Departamento de Ingeniería Electromecánica, y trabajo en un grupo de investigación de ingeniería energética. También estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar a nivel técnico o de formación. Bueno, pues a mí me ha tocado hablar un poco de lo que llamaríamos abrigar los edificios. Entonces estructuro la presentación dando unas pequeñas pinceladas sobre estos temas de consumo energético, distinguir parte pasiva y activa, definir qué es la envolvente térmica de los edificios, comentar las principales medidas pasivas de mejora de la eficiencia energética y dar una pequeña pincelada a lo que es el estándar Passive House. Si llevamos mal de tiempo me puedo saltar esta última parte, porque encima con estos problemillas que ha habido, me decís, ¿vale? Muy bien, pues vamos a empezar a hablar de consumo energético y emisiones en los edificios. Fijaros, primero para ponernos un poquito en contexto, según la Comisión Europea, los edificios residenciales y terciarios son responsables del 40% del consumo de energía y el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Edificios residenciales y los terciarios serían pues oficinas, este centro cívico, no industria, ¿vale? Terciario. Claro, sabemos que las emisiones de estos gases, especialmente el CO2, aunque no el único, son los principales causantes del cambio climático, con todas las graves consecuencias que vemos día a día, ¿no? Cada vez más las noticias, sobre todo vinculadas con un clima más extremo, sequías prolongadas, inundaciones, pero también, hilando con las presentaciones anteriores, aumento de las enfermedades respiratorias debido al aumento de esas emisiones de gases contaminantes. Bien, claro, esto hace que pasemos de imágenes idílicas de ciudades como este atardecer en Madrid, esta primera imagen, a otras imágenes que son lo mismo, pero que desgraciadamente son muy frecuentes, con esa boina de contaminación, que apenas se dejan ver esas mismas torres, y si hacemos una regla de tres un poquito burda, el 30% de esa contaminación es responsable de los edificios terciarios y residenciales. Luego tenemos mucho campo de actuación para mejorar, con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente, reducir el consumo de energía, que es el responsable de esas emisiones. Muy bien. Pues vamos a ver qué es el consumo energético. El consumo energético es la cantidad de energía final, o sea, la que nos llega al enchufe, por la tubería de gas en nuestra casa, por ejemplo, que se emplean las instalaciones, los distintos sistemas que tenemos en nuestros edificios, para mantener en el interior del edificio unas condiciones de confort y salubridad que están definidas reglamentariamente. Al final vemos que un edificio es una especie de caja en la que, para que en el interior tengamos una temperatura y una humedad relativa, por ejemplo, que nos causen un confort habitacional, requiere de sistemas como calderas, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, que consumen un vector energético, sea gasóleo, gas, biomasa, electricidad si es una bomba de calor, puede tener apoyo de energías renovables, nos genera ese calor, por ejemplo, o ese frío. Y depende de qué depende ese consumo, pues de esos sistemas, pero también del uso del edificio, de dónde esté situado, su clima, si está en Valladolid, está en Valladolid, con sus características, si recibe sol, si tiene sombras o de su orientación, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo reducimos el consumo de los edificios manteniendo la calidad interior? A través de la eficiencia energética, que es de lo que van estas charlas de hoy. Entonces, la eficiencia energética nos permite mantener las condiciones de confort y salubridad en los edificios, pero empleando la mínima cantidad de energía posible. Y es más, a ser posible, que provenga de fuentes renovables y además producidas o por el propio edificio o in situ, ¿vale? Para evitar pérdidas por transporte y el impacto ambiental que también llevan aparejadas. Bien. Qué desastre. Bueno, pasamos a la siguiente sección. Hablamos de las partes pasiva y activa de los edificios. Muy bien. ¿Por qué tenemos necesidad entonces de aplicar la eficiencia energética en los edificios? ¿El porqué de estas jornadas, por ejemplo? Pues para ayudar a conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, tanto nuevos como existentes que se rehabiliten. Aquí entraría la rehabilitación de las viviendas, ¿no? Este objetivo es común para los dos casos.
tenemos que reducir a límites sostenibles el consumo de esta energía y conseguir asimismo que una gran parte de ese consumo proceda de fuentes de energía renovable. Y claro, a la vez mantener, y añado yo, o mejorar los requisitos de higiene y confort. No es eficiencia energética decir, oye, vamos a quitar casi todas las luces, quedarnos ciegos para no gastar luz, o quitar la calefacción y morirnos de frío. Eso es pobreza energética, que es otra cosa que tenemos que combatir con la eficiencia energética, ¿vale? Si hay que estar a 20 grados, hay que estar a 20 grados, y si necesitamos 500 lux para trabajar, hay que tener 500 lux. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta siempre, cuando aplicamos eficiencia energética, las particularidades de cada proyecto, de cada edificio, sus condicionantes, ¿vale? No vale la misma receta para todos los casos. Al final, ¿qué es el consumo de un edificio? Es una fórmula muy sencillita, es la única que voy a presentar hoy. Esto es matemáticas del colegio, es una división. La demanda energética que tiene el edificio para tener esas condiciones interiores adecuadas, partido o dividido por el rendimiento de esas máquinas que me dan ese calor, ese frío, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos que ese número, que el consumo sea pequeño? Esto es muy fácil. Pues o hacemos que el numerador, el número de arriba, la demanda, sea muy pequeño, o que el denominador, el número de abajo, el rendimiento sea muy grande. O las dos cosas. Luego ya vemos que hay dos vías para reducir el consumo. Vamos a verlas. Primer camino sería disminuir la demanda. Es lo que llamamos medidas pasivas, ¿vale? Y es lo que me voy a centrar yo. ¿Aquí qué interviene? Pues la envolvente térmica del edificio, como esta que vemos en una imagen termográfica. Aquí podemos incidir en su forma y composición, bueno, depende, los condicionantes urbanísticos, cuando es una rehabilitación, pues menos, cuando sobra nueva se puede influir más, ¿vale? Pero también influye el clima, como ya hemos dicho, si está en Valladolid no puedo llevármela a Sevilla, porque me convenga, no, está en Valladolid. La ocupación, si va a ser para 100 personas, no puedo echar la mitad, son 100 personas. Y la funcionalidad, si es residencial, residencial, si es oficina, si es un gimnasio, con las cargas internas que tenga, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego nos centramos al final, dentro de lo que nos permitan las limitaciones urbanísticas, en modificar o mejorar la envolvente térmica. La otra parte serían las medidas activas, en la que intervienen equipos, sistemas, emisores, regulación y control, y esto es siempre más flexible y en general suele haber menos restricciones. Esto yo no entro, lo dejo para las siguientes intervenciones. Bueno, pues vamos a ver qué es entonces la envolvente térmica de los edificios. Fijaros, me ciño un poco, hago un llamamiento al Código Técnico de Edificación, que es nuestro libro de cabecera, digamos, a la sección del DBHE, Documento de Ahorro de Energía. Te recuerdo que es de obligado cumplimiento. Bien, pues nos dice, entre otras cosas, que los edificios dispondrán de una envolvente térmica que limite la demanda energética, ¿vale? Que es lo que buscábamos antes, que nos garantice el bienestar térmico y la salubridad, que reduzca el riesgo de condensaciones superficiales e intersticiales. Antes ha aparecido una diapositiva muy visual, ¿verdad?, de por cambiar las ventanas. Claro, hacemos estanco el edificio y se marcan un montón de puntos negros en la esquina, en los perímetros de las ventanas, y lo que nos tapa esa foto es reducir los puentes térmicos, ¿vale? Es parte de lo mismo. He puesto este ejemplo, aparte de que a mí me gustan mucho los pájaros, yo soy ornitólogo aficionado, tenemos la solución en la naturaleza, ¿vale? Si vemos estos pajaritos, ellos, su envolvente es su piel, es su capa exterior. Están recubiertos de plumas, que es un aislante perfecto, continuamente, no tienen ninguna parte sin plumas, las patitas solo, ¿vale? El pico, y cuando tienen frío se hinchan, se agrupan. Esto sería equivalente a un edificio residencial colectivo, ¿verdad?, en vez de viviendas sueltas, con lo cual la envolvente es más pequeña, tienen medianeras, el uno contra el otro. Y esto es una imagen termográfica de uno de estos pájaros, bueno, no de uno de estos, de otro pájaro durmiendo. ¿Qué hacen cuando hace frío? Se embolan, hinchan las plumas, meten la cabecita debajo de las alas y es una esfera perfecta y no vemos nada en color rojo ni naranja. Colores fríos, no hay fuga de calor, ¿vale? Pues eso es lo que necesitamos con nuestros edificios. Un edificio es como un organismo. Tiene, como que fuéramos nosotros, tenemos músculos y huesos, que sería la estructura, los órganos serían las instalaciones y nuestra piel es la envolvente térmica del edificio. Días fríos como hoy, nos abrigamos, nos ponemos un gorro, lo que sea. Pero atención, nos ponemos todo el cuerpo, no solo una chaqueta. Aquí voy a que no hay que tratar solo las fachadas, hay que intentar abrigarse por entero, como hacen estos pajaritos. Muy bien, aquí vemos una imagen que todos conoceréis, y si alguno de los que nos está viendo en directo no la conoce, es muy descriptiva de qué es la envolvente térmica de un edificio, cuál es la piel del edificio. Está sacada del Código Técnico de Edificación. Pues hemos marcado en amarillo los contornos, ¿vale?, que delimitan lo que llamamos espacios habitables, espacios para el uso de las personas, que en este caso serían viviendas,
¿vale?, que tiene unas condiciones reguladas de temperatura, de humedad, de una calidad interior. Entonces, lo que nos separa eso de lo que no es habitable. El aire de la calle, por supuesto, pero hay más cosas. Por ejemplo, aquí vemos en la parte inferior, podría ser una vivienda en planta baja, pues tiene suelos en contacto con el terreno, paredes en contacto con el terreno, suelos sobre espacios inhabitables, por ejemplo, suelo de un primer piso que está sobre un local que no tiene ningún uso. Eso sería un espacio inhabitable. Las fachadas, por supuesto, eso es lo que todos tenemos claro, con sus ventanas. Ahí arriba ya vemos es que el puntero no me lo lee, en un suelo emboladizo, pues los balicos de los balcones, todos los primeros pisos que van sobre soportales, cascos históricos, también en barrios nuevos, y luego las cubiertas, sean inclinadas, planas o cubiertas que tengan encima un espacio bordillado que no se utiliza. Todo eso es la envolvente térmica y tenemos que tratar de aislar adecuadamente todo eso, no solo en la obra nueva, sino también en las reformas, dentro de las posibilidades que permita el edificio, la normativa urbanística. He hecho aquí un llamamiento. A ver, el Código Técnico de Edificación, en este caso el DBH, es un documento de requisitos mínimos y de obligado cumplimiento también en reformas, ¿vale? No lo olvidemos. No podemos hacer lo que queramos en las reformas. Aunque cambiamos una ventana, tenemos requisitos en cuanto a transmitancia, permeabilidad, etcétera. Y eso es lo mínimo, no lo máximo. Ya sé que muchas intervenciones o anuncios a veces, sobre todo de obra nueva, dicen, es que este edificio cumple el Código Técnico de Edificación. Hombre, es que estaría bueno que no lo cumpliese. Parece que es un extra, ¿no? Dices, no, es que esto es lo mínimo. De aquí para arriba, cuanto más, mejor. ¿Vale? Pues vamos a ver, hablar de medidas pasivas de mejora de la eficiencia energética. Pues fijaros, bueno, a ver, sí, bueno, más o menos se puede leer. El procedimiento que yo os propongo, yo he trabajado como, ahora no, en la universidad, pero antes, he estado bastantes años trabajando como consultor externo, digamos, para arquitectos, ingenieros o empresas que iban a hacer reformas, proyectos de reforma, también obra nueva, y me centré en la parte energética. Resumiéndolo mucho, yo sugiero que lo primero que hay que hacer es contratar a un técnico competente para que realice un estudio energético, ¿vale? Aquí estamos con arquitectos, yo inicialmente soy aparejador, si tratamos de edificios de parte de las instalaciones, por ejemplo, de más de 70 kilovatios, sabemos que tiene que intervenir un ingeniero industrial, en cada caso lo que sea necesario, y además que tenga los conocimientos adecuados. Un estudio energético en el que analicemos el estado actual del edificio, esas viviendas que queremos arreglar, pues buceando en su proyecto, lo que exista, planos, memorias constructivas, haciendo ensayos como esta termografía, donde vemos marcado en amarillo muy bien todos los puentes térmicos, los frentes de forjado, los pilares, los contornos de ventanas, por ahí se nos está escapando el calor, ¿vale? Y luego, con todos esos datos, lo suyo es hacer un estudio energético de la situación actual del edificio, y yo propongo siempre hacer simulaciones energéticas, huir de los métodos simplificados, que son los que más se usan, pero es muy pobre, hay muchas cosas que se nos escapan, y una simulación energética te permite llegar a muchos más parámetros. Es como que nos hagan un examen médico completo y detallado, en vez de decir, oye, parece que toses, parece que tal, tómate estas pastillas, pero no, queremos normalmente que nos hagan un buen análisis, ¿no? Pues con los edificios lo mismo. Y luego se hará un estudio de coste-efectividad de las mejores medidas desde el punto de vista energético y con un retorno económico adecuado. Bien, aquí había planteado simplemente citar algunas de las magnitudes más importantes que deberíamos tener en cuenta, incluso para las personas que no sean técnicas. Los técnicos sé que las conocéis de sobra, qué es importante de los materiales que vayamos a poner, por ejemplo, de aislamientos. Por ejemplo, la conductividad térmica, ¿no?, que nos habla de cuánta cantidad de energía pierdo a través del aislamiento por cada grado de diferencia del interior al exterior. Ese valor, que ven en cualquier ficha, en cualquier catálogo, cuanto más bajo, mejor, menos pérdidas, mayor ahorro. Otro valor interesante es el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. ¿Esto qué nos dice? Cuánto más o menos va a permitir ese nuevo material transpirar el edificio. Hay que aislarle, pero no hay que hacerlo impermeable. El edificio tiene que transpirar para evitar esos problemas de humedades. Cuanto más bajo sea ese valor, más transpirable, mejor. Respecto a las ventanas, tenemos dos valores parecidos al de la conductividad, que son las transmitancias térmicas. Entonces, uno se refiere al calor. No quiero entrar en... Me dijeron que tenía que ser muy divulgativo, no quiero entrar en detallar ni unidades siquiera. Pero bueno, la idea es que cuánto calor se me pierde por los marcos o cuánto calor se me pierde por los vidrios. Evidentemente, cuanto más bajos sean esos valores, pues mejor, menos pérdidas. También hay otro que es el factor solar del vidrio, que se refiere a qué cantidad de la radiación solar que nos llega por las ventanas yo le dejo pasar adentro y el resto es rebotado. Esto, cuanto más bajo, menos dejo pasar.
Eso no es ni bueno ni malo. Eso en el estudio energético, según las necesidades, veremos si necesitamos ese calentamiento o lo tenemos que evitar, ¿vale? Y aquí, que está tachado porque se ha liado todo, hablaba de la permeabilidad al aire de las carpinterías. Eso es muy importante, para controlar esas pérdidas no deseadas, no controladas de aire. Cuanto más baja sea esa permeabilidad, quiere decir que menos cantidad de aire que yo he climatizado a mis 20 grados o 21 grados en invierno o enfriado a 25 en verano, se me va por esas juntas, por esos defectos de la carpintería, son fugas incontroladas, eso lo tengo que limitar. Cuanto menos permeable, mejor. Ya renovaré yo controladamente con las instalaciones. Aquí presento simplemente una lista de algunos de los aislamientos, existen muchos más comunes que podemos emplear. Todos ellos existen en forma de planchas, de rollos, para inyectar, para proyectar. Los tres primeros serían, por ejemplo, derivados del petróleo, el poliestireno expandido, es el poliespan de toda la vida, poliestireno extrusionado, son planchas de más densidad, espuma de poliuretano, que la vemos en muchas medianerías cuando tiene un edificio. Aprovecho para recordar que eso, si no se protege, en pocos meses no vale para nada, porque la radiación solar se la carga, ¿vale? La lana mineral, que ya sabéis que es como una especie de... parecen esponjas que pican al contacto, ¿verdad? Esta es derivada de origen mineral, de basaltos. Y estos últimos que he puesto abajo son otros que se usan menos, pero son de origen, digamos, más natural, ¿no? Celulosa de origen vegetal, corcho, todos sabemos lo que es, fibra de madera, paneles que se hacen con viruta de madera prensada. Y, por ejemplo, el cáñamo, que también, las suelas de las alpargatas de toda la vida, es ese tipo de material. He añadido, para tener un valor orientativo, que estos aislamientos, del tipo que sean, sus conductividades están entre valores 0.025 y 0.50. En ese rango podemos encontrar cualquier tipo de estos aislamientos. Cuanto más bajo, mejor. Vale, un inciso. Si voy a poner esta cantidad de aislamiento, de este tipo de aislamiento, ¿da igual que lo ponga por dentro o por fuera? No, no da igual, no es lo mismo. Aquí tenemos una gráfica, que me está mordiendo el texto, que es una manera de aislar una fachada de un edificio antiguo, digamos de los 50, 60, en los que se ven los cantos de forjado, igual se ven los pilares, ¿vale?, que son de los más desfavorables. Podemos pasarle el aislamiento, como es el primer caso, por fuera. Podemos inyectarlo, por ejemplo, entre las cámaras o podemos ponerlo por dentro trasdosado. No es lo mismo, ¿vale? Ya vemos que por fuera, por ejemplo, tiene continuidad, soluciona el problema del puente térmico del forjado. Entonces, yo recomiendo que en los casos de uso de vivienda, que son uso continuado durante todo el día y especialmente en climas fríos, aislemos por fuera, no por dentro, ¿vale? Ventajas, pues que se puede hacer la obra mientras se está en la vivienda. Eso en cualquier clima, ¿vale? Se trabaja por fuera y nosotros estamos dentro sin ningún problema. Más, tenemos esa continuidad del aislamiento, ¿vale?, con menos interrupciones. Aislamos los puentes térmicos, un punto débil de nuestro envolvente. Hay menor riesgo de aparición de condensaciones. ¿Por qué? Pues porque soluciono esos puentes térmicos, que siempre son puntos en los que en el interior hay zonas, esquinas, vértices que son fríos, y esos puntos fríos es donde se favorece la generación de esos mohos, ¿vale? Y también, estaba diciendo, sí, las condensaciones interiores en las que se llaman intersticiales, que se pueden producir en las capas de esa fachada. Igual nosotros solo vemos las de fuera, pero si se producen en las capas interiores, deteriora ese material y acaba saliendo afuera. Si ponemos el aislamiento en el exterior, enseguida sube la temperatura y ya todas las capas interiores están atemperadas. Y además es que aumentamos la inercia térmica de ese cerramiento. O sea que nosotros gastamos dinero, energía en calentar una habitación de una estancia, una vivienda. Esa pared se carga de calor y cuando quitamos la calefacción y baja la temperatura del aire, nos la va devolviendo poco a poco. Eso es interesante para una vivienda. Cuanta más material de fachada haya del aislamiento hacia adentro, mejor, ¿vale? Respecto a los tipos de ventanas, pues nada, comentar que la tecnología que tenemos ahora son marcos con rotura de puente térmico, pues de PVC, de aluminio, de madera. Cajones de persiana los tenemos ya con aislamiento, como ese que está en el dibujo, incluso motorizados, para evitar todas las entradas de aire frío a través del mecanismo de las cintas de persiana. Y luego vidrio, pues tenemos dobles, triples, hasta cuádruples, ¿vale? Mejor rellenos de argón. En esta sección de la izquierda sale un ejemplo. Y tenemos la posibilidad de que sean bajos emisivos para evitar fugas de calor, digamos, de aire temperado hacia afuera, o con control solar para evitar el sobrecalentamiento. Eso, según cada caso, podremos usar una, otra o las dos. Son complementarias.
Y decía aquí que no todo vale. Tenemos que intentar, cuando hagamos los estudios energéticos, dar un paso más y estudiar el ciclo de vida y la huella de carbono de los materiales nuevos que vayamos a poner. Porque puede ocurrir que con toda nuestra buena intención, digamos, vamos a aislar este edificio, si le incorporo este aislamiento de tal tipo, de este espesor, me ahorro al año esta cantidad de energía, esta cantidad de emisiones, pero resulta que durante todo el proceso de extracción de las materias primas, fabricación de ese aislante, transporte, puesta en obra, mantenimiento y en su día demolición, pues se gaste más energía y se generen más emisiones de las que hemos ahorrado al ejecutar ese aislamiento. Eso se puede estudiar previamente y hay que tenerlo en cuenta. Bien, y ahora aquí hacía un repaso visual, sobre todo pensando, no en los técnicos, que lo sabéis de sobra, en gente que nos pueda estar viendo aquí o en streaming, que sea ajena a las obras, unos vistazos de soluciones tipo para aislar ese envolvente, de arriba a abajo, de la cubierta a los suelos, ¿vale? Pues aquí tenemos un ejemplo de aislamiento de cubiertas inclinadas. En la imagen superior de la izquierda vemos cómo se coloca el aislamiento encima de la estructura, en este caso es de madera, podría ser de hormigón, pues se hace una serie de rastreles, entre los rastreles se colocan los paneles de ese aislamiento, luego impermeabilización, teja y ya queda aislado ese faldón de tejado. En el caso de la derecha es una cubierta que encierra un espacio abordillado que no se usa, de tabiquillos, entonces se puede poner debajo, en lo que sería ese suelo, en color amarillo, extender o proyectar un aislamiento. Y aquí tenemos un caso de aislamiento por el interior, que es en el mismo faldón inclinado, pues por dentro poner esos rastreles, incluir entre ellos el aislamiento deseado y cerrar con paños de panel cartón yeso. En las cubiertas planas, bueno, es algo parecido. Si aislamos por el exterior, pues sobre el forjado pondremos un aislamiento que aquí vemos que incluye hasta el peto para evitar un puente térmico, luego distintas camas de protección, impermeabilidad y demás, y el acabado final. En este caso es grava, podría ser el que fuese. Si aislamos por dentro, ese tejado, esa cubierta plana, pues bueno, se parece al caso anterior, ¿no? Rastreles, aislamiento por el medio, entre los rastreles y un acabado inferior, pues de panel cartón yeso, escayola, lo que toque. Para fachadas, tenemos el caso de las fachadas ventiladas, que sería el de arriba a la izquierda, en el cual sobre nuestra pared existente se extiende un mortero, un aislamiento en placa se pega y se fija con unos tacos y luego además hay una perfilería con largueros y montantes verticales y largueros horizontales sobre la que se montan distintos tipos de acabado. El material de acabado es mayormente estético, sirve para proteger al aislamiento, ¿vale? Ventaja que tiene esto, que se genera una cámara de aire que según su anchura, la distribución de las juntas, la entrada hacia abajo, hacia arriba, bueno, más factores, genera una recirculación de aire interior que calienta esa zona y nos ayuda digamos, a eliminar humedad también. En la de la derecha es muy parecido, es lo que se llama comúnmente un SATE, un sistema de aislamiento por el exterior, en el que una vez pegado el aislamiento se aplican distintas capas de morteros, mallas de protección para que cuando retraiga no se fisure y un acabado estético al final, el que queramos. Y abajo tenemos una solución intermedia, nunca mejor dicho, que es en las fachadas de 2 hojas, inyectar distintos tipos de aislamientos, ¿vale? Bueno, si la cámara está limpia, es ancha, puede funcionar. Cuando es estrecha o tiene restos de morteros y tal, dejamos muchas lagunas. Pero bueno, es una solución más. Bajamos ya los suelos y si queremos aislar un suelo existente, pues deberíamos picar todo el acabado hasta el forjado, poner un aislamiento, como vemos arriba a la izquierda, unos paneles que sean rígidos, de alta resistencia, encima se echa una solera y luego el acabado que corresponda, madera, cerámica, y con esa solera armada y con ese aislamiento rígido aguantar el peso de muebles, de las personas y demás. A la derecha tenemos un ejemplo de aislamiento por la parte inferior de un suelo, el caso de un soportal, un voladizo. Pues bueno, se hace una red de rastreles, se colocan distintos tipos de aislamiento, proyectado, en manta como este caso, paneles, y se cierra con en este caso es un recubrimiento de lamas apto para el exterior. Y abajo sería un caso más extremo en el que tenemos que desmontar un suelo pegado al terreno, una solera por ejemplo, entonces habría que demolerla entera. Generamos, si tenemos otro suficiente, una especie de forjado sanitario, una cámara sanitaria con una especie de casetones que son como banquitos de estos de plástico que encajan uno contra otro, encima se ejecuta una solera de hormigón y luego ya se remata, como hemos visto, arriba a la izquierda. Así hemos saneado ese suelo y vemos que ya no toca con el terreno y no va a haber ni humedades ascensionales ni pérdidas de calor. ¿Hablo de esto o me lo salto? Salto. No, digo por tiempo, ¿eh? Son... Vale. No, me lo he saltado. No pasa nada.
Lo salto. Resumen, si no se ha roto son dos diapositivas. Que tenemos que abrigar los edificios de estas maneras que hemos visto y que se trata de que no ocurra esto, ¿vale? Si tenemos un edificio, ahora que ya sabemos que es un envolvente, con unas características no muy logradas, con mala carpintería, ¿verdad? Es un ejemplo un poco exagerado, pero así lo vemos muy bien. No parece que pueda tener puentes térmicos, ventilación sí que tiene, pero si yo le pongo para calefactarle una estufa de pellet y yo hago un certificado energético, pues obtengo una clase A en cuanto a emisiones de CO2 o consumo de energía primaria no renovable. Quemaré el bosque cada día para calentar eso, si es que lo consigo. No ese es el camino. Primero, como diríamos, primero prevenir y luego curar. Primero, reduzcamos la demanda energética de los edificios mejorando todos los elementos de su envolvente y ya cuando la hayamos reducido, la demanda será tan baja que podremos implementar sistemas de instalaciones muy eficientes y, efectivamente, soportados por energías renovables. Pero primero, bajar la demanda y luego actuar con las instalaciones. Creo que es el orden correcto. Pues muchas gracias. Lamento los problemas técnicos que hay.